Bienvenidos. En la siguiente línea del tiempo aprenderemos cómo ha evolucionado esta nueva etapa que hemos vivido durante estos 10 meses en el presente año 2020, con el nuevo, letal y desconocido COVID-19. ¿Quieres saber qué ha pasado? Acompáñanos en esta aventura por el tiempo. Antes de empezar, muchos se preguntarán, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa descubierta recientemente que proviene de la familia de los coronavirus, y tanto este virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallaran los primeros brotes en noviembre y diciembre del año 2019 en China, Wuhan, donde los primeros infectados fueron vendedores de carne animal ilegal, como lo son algunos mamíferos portadores de este virus, como los murciélagos y el pangolín. Dato interesante, se llama coronavirus por los picos que sobresalen de sus membranas, los cuales se asemejan a la corona del sol. Los síntomas más habituales de este virus son la fiebre, tos seca, el cansancio. Otros menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida de gusto y el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos. La mayoría de las personas infectadas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin la necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 a 5 personas que contraen el COVID-19 acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. ¿Y de dónde viene este virus mundialmente famoso? Como se ha mencionado antes, este virus tiene su primera propagación y sus primeros brotes en noviembre y diciembre del 2019, en el que fue China en el mercado negro de comida Wuhan, principalmente afectando a vendedores que vendían carne de algunos mamíferos portadores de este virus. Presente año 2020, en el mes de enero, día 5, la OMS alerta que hay 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida según las autoridades nacionales en China. Martes 7 de enero. Las autoridades chinas anuncian que han identificado un nuevo coronavirus, CoV, de pacientes en Wuhan, publicado previamente 17 días después. Lunes 13 de enero. Tailandia informa primer caso fuera de China, Japón, Nepal, Francia, Australia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam y Tailandia, notificando casos durante los próximos 10 días. Jueves 23 de enero. El gobierno chino pone en cuarentena decenas de millones de personas. Viernes 24 de enero. Se han diagnosticado 830 casos en China, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, Taiwán, Nepal y Estados Unidos. Para el mes de febrero 11, la OMS anuncia que la nueva enfermedad infecciosa se llamaría COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019. El día jueves 20 empieza la epidemia en Italia y posteriormente el martes 25, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Irlanda del Norte, Estonia, Rumania, Grecia, Georgia, Pakistán, Macedonia del Norte y Brasil notificarían los primeros casos. En el mes de marzo, el día 2, se reportan más de 80,000 casos de coronavirus en el mundo y más de 3,000 muertos por esta enfermedad, y el presidente Trump toma medidas desesperadas reclamando a las farmacéuticas una vacuna para este virus. Los expertos indican que para eso se necesitaría más de un año para fabricarla. El día 18 de marzo, la Organización Mundial de la Salud solicita a todos los países del mundo entrar en cuarentena para evitar contagios masivos en todos los países y evitar más muertes. Se cierran fronteras y no se permiten hacer más viajes, pidiendo que se tome en serio el virus. Y dato interesante, debido a la cuarentena y al aburrimiento en casa, algunas personas se han solidarizado y arman conciertos desde sus balcones y ventanas de sus casas, como fue el caso de Italia, que animó a las personas a cantar coros, siendo uno de los países más afectados por el coronavirus.
Gracias a la cuarentena, el 21 de marzo se reportaron avistamientos de animales salvajes en las calles de algunos países del mundo, debido a la falta de personas y urbanización en las calles. Un pequeño respiro para la tierra de la humanidad, afirman algunos. El 26 de marzo se reporta que en Estados Unidos, Nueva York, se vuelve el lugar con más casos de coronavirus, dejando atrás a China e Italia, y existen más de 3 millones de peticiones de desempleo a causa de la nueva cuarentena, llegando a niveles históricos esta cifra. En abril se pide a todos salir para lo necesario, siempre usando mascarilla, careta, gel antibacterial y desinfectante, y mantener una distancia con las demás personas. Teléfonos de emergencia en caso de contagio para solicitar un personal de salud solicitado. El 4 de abril se regresa a una nueva normalidad de estudio para los niños y adolescentes del mundo, con una educación a distancia en línea y televisiva, volviendo a los padres maestros de sus propios hijos. Aumentan los contagios del mundo y desembarcando un crucero con víctimas de este virus. Los trabajadores de salud arriesgan sus vidas por necesidad al atender a algunos pacientes portadores del virus. Miles de personas pobres se encuentran en riesgo y reciben ayuda por cuerpos médicos. El 29 de abril se presenta un gran problema en la economía global después de 12 años, ya que cae más del 5% gracias a los países paralizados y el desempleo masivo por la cuarentena. En Estados Unidos se utiliza una droga para combatir el virus en los infectados, el Remdesivir, teniendo un efecto positivo y colaborativo en la recuperación de pacientes con coronavirus. Nueva Zelanda es el primer país en vencer el nuevo coronavirus, anuncia la primera ministra, levantando restricciones para no volver a recaer, pidiendo a sus habitantes no bajar la guardia, es decir, continuar lavándose las manos y el uso de gel antibacterial, así como mascarillas. Para inicios de mayo los casos aumentan más de 1.2 millones y 72,000 muertos. A partir del 6 de este mismo mes se ven unos escasez de carne en los mercados que lleva a racionar su venta en la pandemia, y se diagnostica que el virus ha mutado a partir de febrero sin saberlo y se ha puesto a prueba una posible vacuna. Se le pide a México evitar salir y exponer a sus familiares en el Día de las Madres. El 19 de mayo se empiezan a hacer posibles nuevas modalidades de trabajo por emergencia en la economía y evitar que los negocios quiebren, y aumenta radicalmente el número de contagios hasta 5 millones en todo el mundo. En Brasil se realiza un cementerio improvisado para que las personas puedan enterrar a sus familiares fallecidos por COVID. Para el 29 de mayo, aerolíneas intentan recuperarse de la crisis de este virus, siguiendo las medidas de sanitización, aún a pesar de que las fronteras siguen cerradas. Para junio, Estados Unidos entra en crisis por circunstancias raciales y los contagios no bajan en el mundo, sino aumentan a 2.2 millones de casos y 115,000 muertos. La empresa Johnson & Johnson anuncia una posible vacuna y posibles ensayos en humanos. Dato interesante, el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios NVSL del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, anunció el 2 de julio el primer caso confirmado de infección por el nuevo coronavirus en una mascota canina de raza pastor alemán. El contagio se ubicó en el estado de Nueva York, la ciudad más golpeada por la pandemia del COVID-19. El día 23 de junio en México nacen trillizos con COVID-19, un caso inédito en el mundo. El 25 de junio se abre paso a la nueva campaña de la nueva normalidad según el semáforo de contagios de varios lugares, que permitirá la reapertura de varios negocios con sus medidas de sanidad correspondientes. Para el 29 de junio reportan más de 10 millones de casos en el mundo y más de medio millón de muertos. Vuelven los partidos de fútbol en algunos países, con espectadores en línea y los jugadores con sana distancia y medidas de sanidad. En julio los casos positivos superan la cantidad de 12 millones, el 4.5% fallecidos y el 58% recuperados. Uno de los casos reflejados fue que México superó en muertos a Italia.
El 7 de julio el presidente de Brasil da positivo en las pruebas de COVID, después del presidente y primer ministro de Inglaterra. Dato interesante, debido a la pandemia se realizaron los premios Máscar con menos espectadores en la historia teniendo sus medidas de prevención, pero con mayores seguidores en línea que vieron estos premios realizados en Tennessee. En México el IMSS realizará un mural virtual como homenaje al personal médico perdido. Algunos otros lugares igual rinden y aplauden homenajeando a los cuerpos de salud que arriesgan sus vidas y que las pierden por salvarnos de este virus. El 31 de julio, Italia casi da fin y supera su crisis por la pandemia consolidado, o al menos conservando los frutos de un confinamiento estricto a nivel nacional, los cuales obtuvieron gracias a una mezcla de vigilancia y competencias médicas adquirida con gran pesar. A partir de agosto se vuelven a presentar las crisis y demandas de bancos de comida y aumentan las exigencias por parte de los gobiernos para obligar a las personas a usar más la mascarilla de protección contra el virus. La cifra de este mes en la tasa de contagios crecieron de 17 millones a 25 millones de personas. Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19 este 11 de agosto. Ante las dudas de los expertos, Vladimir Putin ha anunciado que su país es el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus llamado Sputnik. Tan solo 2 meses después de que se iniciaran las pruebas en humanos, sus palabras han provocado dudas ante los expertos por la velocidad de los ensayos y la poca transferencia de datos. El 19 de agosto, Europa y Asia temen y se preocupan por los rebotes de COVID y la relajación de la sociedad ante la enfermedad. El 24 de agosto, Donald Trump apareció en la rueda de prensa para anunciar la autorización de transfusiones de plasma con anticuerpos a enfermos de coronavirus. El político explicó que es una poderosa terapia que transfunde anticuerpos muy fuertes de la sangre de los pacientes recuperados para ayudar a tratar los pacientes que luchan contra la infección actual. Para el 31 de agosto, la OMS le pide a todos los países asegurarse de la eficiencia de las posibles vacunas generadas, así como también varios países dependientes de la economía en el turismo incitan a los turistas a viajar con sus respectivas normas de sanidad y así tener algo de ingresos a algunos negocios que dependen del turismo. En septiembre, las cifras desde el 26 de agosto hasta el 15 de septiembre del 2020 fueron notificados más de 2 millones de casos confirmados acumulados de COVID-19, incluidas 74,000 defunciones adicionales en la región de las Américas, lo que representa un aumento del 21% de casos y del 17% de defunciones. El 5 de septiembre se registran más de 48 millones de casos de COVID-19 y 1.7 millones de muertes en todo el mundo. Dato interesante, no todos están exentos de contagiarse de este virus, ni siquiera los famosos. Este fue el caso de Dwayne Johnson y J Balvin, quienes dieron positivo a la prueba de COVID debido a su exposición con la gente. En El Salvador aprueban la indemnización a familiares del cuerpo de salud que ha muerto por el contagio de virus debido a su exposición y sacrificio en los cuerpos de salud. El 7 de septiembre, asimismo, en Venezuela se rompe el récord de médicos fallecidos debido a la exposición por el virus. En China, en la ciudad de Shenzhen, se autoriza la elaboración del proyecto del primer edificio anti-COVID, que promete ser la solución para evitar el encierro y convivir. El 15 de septiembre en México se celebra su aniversario de independencia ante la pandemia, evitando que las personas se junten cerca de donde se da el famoso grito hecho por el presidente. 23 de septiembre, la vacuna de la Fundación Johnson & Johnson inicia su fase final e invita a más de 60,000 personas de varios países como voluntarios para una única dosis, pero aseguran expertos, las 4 vacunas registradas estarán al alcance de todos después del siguiente año. En octubre se obtienen las cifras de 48.7 millones de casos y 1.23 millones de muertes en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa dan positivos a COVID-19 el 2 de octubre, dando el comunicado y postergando su reelección hasta su recuperación. El 6 de octubre, la OMS emite nuevas normas que atrasarán la salida de las nuevas vacunas y su aprobación para evitar posibles efectos secundarios en los pacientes.
El 11 de octubre se registra una paciente en México que dio positivo a SARS-CoV-2, que es la agente causal de la enfermedad COVID-19 y al virus de la influenza H1N1, confirmó este domingo José Luis Alomía Segarra, director general de la epidemiología. Sería para México el primer caso donde se aísla y confirma la presencia de dos virus a la vez, es decir, tanto SARS-CoV-2 es el agente causal del COVID-19 y como el virus de la influenza H1N1, mencionó Alomía Segarra. El 24 de octubre, varios países reabren sus fronteras para turistas de países limítrofes que viajen en avión y sin cuarentena, teniendo sus respectivas medidas de prevención y pruebas de COVID para evitar contagios. Actualmente esta pandemia por este virus sigue siendo muy catastrófica y nadie está exento de no enfermarse de dicho virus. Con esto concluimos nuestro viaje por el tiempo ante la pandemia del COVID-19. No olvides tomar tus medidas de sanidad y seguir quedándote en casa para evitar contagios y cuídate. Esto ha sido una línea del tiempo sobre este tema tan impactante que nos ha cambiado la vida por completo, y los invito a reflexionar sobre las medidas de sanidad básicas, como es el uso de mascarilla y la sana distancia. Hasta aquí esta cronología del COVID-19.